En este episodio de nuestro podcast hablamos del mundo espiritual desde la perspectiva afro. Hablamos con un babalao experimentado. Quédate y entérate de todo lo que nos cuenta. Bueno, tenemos la presencia del Oluwo Ifakbemia Guarení, a quien agradecemos mucho en este nuevo programa. Vamos a hablar de un tema, como dijimos, muy importante y que muy poco se toca y muy poco se debate en redes sociales, viniendo desde una autoridad, digamos, sacerdotal como es el Baba. Muchas gracias, Baba, por su tiempo y por su aporte para nuestro programa. No, gracias a ustedes por haberme invitado y acá estamos. Bueno, Baba, por ahí le pido disculpas por este formato en el que estamos haciendo. A veces tenemos algunos problemitas de conexión o de audio. Espero que nos escuche bien y espero que se entienda bien lo que decimos. Sí, no sea problema, porque esto pasa en todos lados. Con el tema de internet y las conexiones está complejo, ¿no? Bueno, Baba, como para arrancar esto y adentrarnos en el mundo de los espíritus, desde el punto, voy a hacer esta salvedad, desde el punto de vista de Ifá, por así decirlo, o desde el tradicionalismo, por darle un nombre o ponernos en un lugar, ¿qué son los espíritus y cómo se puede comunicar con ellos? ¿Se pueden comunicar con los espíritus? Bueno, si nosotros empezamos a hablar de qué son los espíritus, tenemos que empezar a entender que quien nos creó, según las culturas milenarias ancestrales, fue para nosotros Olodumare quien nos creó, quien nos hizo, quien nos formó, quien nos dio la acción del ser. Entonces dice como... Sí, por supuesto que los espíritus... Sí, lo escucho. Entonces usted diría que Olodumare es un espíritu. Exactamente, es el espíritu mayor en sí, el más grande. Siempre todo lo que no es tangible, aquello que nosotros es la mayor deidad, es lo más grande, es todo. Es el espíritu mayor. Siempre las antiguas culturas se dirigieron al gran espíritu, teniendo según las formas de su interpretación, ¿no es cierto? Siempre se entiende y se dice y se comprende de que todo tiene espiritualidad, todo tiene un espíritu, todo tiene una existencia de un ser. Ese ser, que es la parte física y la parte no tangible, que se conjuga en una función de acción dinámica de la creación. Sin la espiritualidad o sin el espíritu no se podría existir, no se podría vivir, porque es digamos lo que nosotros llamamos en el tradicionalismo aquel golpe de aire, aquella infusión, aquella algo tan grande que fue que nos dio esa vida, pero nos dio no solamente la vida física, sino la vida espiritual. Entonces podemos explicar y la acción del ser. Entonces podemos explicar de alguna manera o encerrar en una definición qué son los espíritus. Sí, por supuesto, los espíritus son la esencia de la creación. Es el átomo principal de la fusión de la creación en su expansión constante. Después, bueno, tenemos diferentes tipos de seres, ¿no es cierto?, dentro de esos espíritus o espiritualidad de creación, hablemos, ¿no? Estamos hablando siempre de ser, porque la palabra espiritual viene de espíritu, pero tiene el sentido de enfocar hacia lo divino, hacia el sentido del amor de la creación en sí. Justo me da pie, Baba, al haber mencionado que existen diversos tipos de espiritualidad o de espíritus. Y aquí quisiera entrar de a poco en el tema que nos compete en este programa y del cual casi no se habla, y me gustaría saber por qué no se habla mucho. ¿Hay manera de entender, de ver o de identificar si alguien está siendo poseído por un espíritu, por ejemplo? Sí, es un tema bastante grande, porque la posesión existió siempre, la manifestación divina existió y la manifestación negativa también existió.
nosotros tenemos que enfocarnos desde el punto de vista, desde las diferentes creencias, cómo sienten o creen que es esa manifestación. A muchas veces el tener una manifestación fue tomado antiguamente y en estos tiempos también como actos demoníacos. En realidad no saben ni entienden lo que es, digamos, la palabra demonio en sí, porque todo lo malo lo tratan o lo ponen en la acción del demonio. La manifestación de las energías, imagínense que nosotros poseemos cada uno un espíritu. Imagínense si hay un espíritu que se quiere comunicar con nosotros, ya sea un ancestro, puede ser un pariente directo, un pariente no directo, o un ancestro, o alguna energía en esencia de espíritu que se quiere manifestar. Pero eso no sería una posesión. Cuando hablamos de espíritu también estamos hablando de una energía. Por eso son las manifestaciones diferentes que hay de ese tipo de energía. Convulsiones, a veces se doblan los cuerpos, a veces hay lo que se llaman comúnmente incorporaciones dentro de los medios, ¿no? De la mediunidad. Claro, pero se puede hacer una separación entre lo que es una incorporación, que es la conexión, una ocupación, que es lo que se suele sentir con un orishá cuando ocupa, así mismo dicho, pero me refiero a una posesión como la que los cristianos llaman demoníaca, esa posesión que no se puede controlar, esa que genera cierto estado descontrolado de una persona y que, digamos, se asocia más hacia el lado negativo y nunca hacia un mensaje de ayuda o algo limpio o algo que pueda ayudar a la persona a salir adelante, sino todo lo contrario. Me refiero a ese tipo de espíritus, ese tipo de posesiones. Se puede identificar de una manera de decir, te estoy viendo o tenés ciertos síntomas que son específicos de alguien que está siendo poseído por un espíritu no religioso, no de buen astral, por así decirlo. Mire, sí, en realidad existen diferentes tipos de espíritus, depende de la forma en que se lo ve, se lo estudia o se lo enfoca. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Todos conocen a la famosa red televisiva de History Channel. History Channel tenía sus fotógrafos y su grupo de tarea de trabajo, de filmaciones, que fueron a hacer a una serie de documentales en ciertas islas o en ciertos lugares donde habían montañas. Y hay una parte que ellos cuentan que cuando fueron a una cierta montaña, le dijeron a los nativos del lugar que antes de entrar a la montaña o al lugar donde iban a ir, tenían que hacer rituales porque había que pedirle permiso a los espíritus de la montaña. Entonces, ¿qué sucede? Ellos hicieron los rituales, entraron y pasó una serie de acontecimientos. Después de volver de la montaña, ellos empezaron a tener problemas con las cámaras, con los equipos, empezaron a tener enfermedades, empezaron hasta la falta de su dinero porque no le mandaban el dinero para que ellos se pudieran mover, o sea, estaban en un caos total. O sea que decidieron nuevamente consultar con los nativos del lugar y el nativo del lugar lo llevaron al sacerdote o al chamán que él ya le había dicho y le dijo que en realidad lo que les pasaba a ellos era que un espíritu, o sea, el espíritu de la montaña se había enojado con ellos por alguna razón, X razón, y que estaban teniendo toda esta situación y que deberían hacer una ofrenda para que el espíritu quede tranquilo porque se había sentido ofendido de que habían ingresado a su territorio. Entiendo. Sí, sí. Esto se puede aseverar, se puede ver que existen inclusive las filmaciones y los relatos de History Channel, y esto nos da lugar a que en todo lo que sea naturaleza existen espíritus. Todo lo que sea el accionar de seres dimensionales también existen, que son espirituales. El espíritu es una esencia en sí de la existencia.
¿Cómo se puede ayudar? De diferentes formas. Sí, ¿cómo se puede ayudar, Baba, a alguien que uno dice, bueno, esta persona está siendo poseída por un espíritu, o como estas personas que usted menciona, están siendo de alguna forma, entre comillas decirlo, atacados por un espíritu, ya sea porque o le faltaron el respeto o no tuvieron los recaudos necesarios para hacer lo que debían hacer? ¿Cómo se puede ayudar a esa gente desde el punto de vista religioso de nuestra religión? Mire, hay ciertas formas que se pueden ayudar y hay otros puntos que no se pueden ayudar. Porque hay espíritus que son muy poderosos, que ni siquiera los más grandes sacerdotes, chamanes, lo que sea, no pueden ir contra esa existencia de energía espiritual. Después tenemos que ver que muchas veces, como todo lo que sea en contacto de espíritu o de fuerzas mayores, tiene que ver con el estado alterado de la conciencia. Muchas veces son problemas de raíces mentales y otras veces no. O sea, primero tendríamos que diferenciar cuál es la situación, el problema y la acción, y de por qué ese espíritu se está manifestando sobre esa persona, o está acercándose a esa persona, o está supuestamente atacando a esa persona. Usted me va a corregir, Baba, si le hago entre medio. No todo se hace correcto. Sí, perdón. Entre medio quiero hacerle una porque justo me surgió esto. Y es un tema que usted lo habló en varios de sus programas que tiene en el ECB. Y me gustaría saber, ¿puede existir alguna forma o alguna manifestación? Usted me dice si está mal el pensamiento, ¿no? Una manifestación de tanto ECB Orún como Orí, que sea una manifestación que se exteriorice y se pueda confundir con alguna especie de posesión espiritual. Yo, si hablamos nosotros ya, ahí son temas diferentes. En el ECB Orún no hay una posesión, el ECB Orún es el doble espiritual, o sea, es una energía que trabaja e interactúa directamente con su doble espiritual. Lo que sí hay es estas situaciones donde el ECB le está indicando que está necesitando una conexión o está necesitando algo para que esa conexión que se ha producido en este momento, digamos, con el que está en la Tierra, para aclararle a la gente que el ECB Orún, que es el doble espiritual, o sea, el NQG de cada persona, tiene un contacto, queda el contacto que nosotros tenemos con el Orún, con el cielo, ¿no? Que es una mala traducción cielo, pero queda nuestro doble espiritual allá para que nosotros siempre tengamos ese contacto, esa unión, porque nosotros no pertenecemos a la tierra, nosotros pertenecemos al cielo, al Orún, que venimos en un viaje de aprendizaje a la tierra, que es un viaje corto. Entiendo. Ahí es más largo que extenso. Claro. Las manifestaciones que pueden existir o algo que pueda pasar es que sucede que el ECB Orún puede llamar la atención de que hay una desconexión, de que lo están dejando abandonado, que la persona está haciendo algo que no corresponde. Entonces hay ciertos llamados de atención. No ¿se puede diferenciar, Baba, sí, o existe alguna diferencia para decir, bueno, ya volviendo a nuestro tema de los espíritus, ¿se puede decir este espíritu es bueno y este espíritu es malo? No a lo macro del tema por el comportamiento, ¿no? Sino al verlo, al estar analizando a una persona. Cuando nosotros hablamos de espíritus malos, tendríamos que estar hablando primero del desenvolvimiento y el desarrollo de ese espíritu, de ese ser. Si es un espíritu, o sea, es un espíritu que tuvo vida y que ha vivido varias veces, y que ha reencarnado varias veces, o que ha desencarnado, como se dice en los libros, ¿no? El desencarnar o el morir. Nosotros tenemos que ver qué tipo de situación ha vivido esa persona, porque los espíritus fueron y estuvieron en la tierra de alguna acción. Esto hablando de espíritus de seres humanos, ¿no? Sí, hablando de espíritus de seres humanos. Sí. Porque el gran desencadenamiento que existe entre fantasmas o, digamos, residuos energéticos que existen y que se manifiestan en casas, que se manifiestan en distintos lados, netamente pertenecen al accionar del ser humano. Hay otras series de seres
que son un poco más fuertes, que quizás en su posición o elevación no están dentro de ciertos parámetros. O sea, acá tenemos mucha variedad y muchas diferencias de lo que son entes, espíritus que no están involuidos, o sea, evolucionados, y que muchas veces quedan condenados. O sea, a ver, ¿por qué se ve el espíritu? Porque la esencia, la energía, el plasma o el endoplasma, mejor dicho, existe, está. O sea, la parte, nosotros digamos que es la parte no tangible, la parte que no se puede tocar, no tiene masa, pero sí hay una masa dentro de ese ser, que no está dentro de los parámetros de nuestro mundo, de esta tercera dimensión. No está en nuestro plano, digamos. De seres dimensionales. Es un tema bastante amplio. Baba, y en este sentido, ¿se puede decir que existe un papel específico de un babalawo, de un oluwo en el espiritismo? ¿O directamente los sacerdotes de Ifá se mantienen al margen de esto? Mire, yo hago el Ifá tradicional, hice batuque, y también hago lo que se llama la umbanda, o mal llamada umbanda porque es a umbanda, y también hago lo que nosotros llamamos la quimbanda, o sea, incorporaciones hacemos, o sea, dentro de lo nuestro, dentro de nuestra forma de ver. Ifá nos dice que podemos nosotros tener cualquier tipo de otras religiones o otras funciones religiosas o espirituales que no afectan, no influye sobre la acción de lo que hacemos. Siempre y cuando estemos dentro de los parámetros de la moralidad, claro, sí, de la ética y sobre todo de la espiritualidad, ¿no es cierto? Que no rompan ciertos tabúes, que no rompan un montón de temas. Sí, sí. Hay religiones que no aceptan la incorporación, no aceptan la existencia de espíritu, no aceptan tampoco la reencarnación, o sea, todo va a depender desde el punto de vista de las creencias y de la forma. Ahora, el tema es que nosotros, tenemos casos como en el Vaticano, cuando quisieron sacar ese famoso espíritu a esta chica, que inclusive se hicieron películas y que fracasaron, porque ahí fracasó el tema de hacer el exorcismo, porque en la parte, hay ciertas partes de las religiosidades que tienen sus sacerdotes con especialidades en... Claro, específicamente son sacerdotes para hacer ese tipo de rituales. Están preparados para ese tipo de rituales. Bueno, pero y a lo que íbamos nosotros, o sea, en lo que nosotros hacemos, está bien, habló de umbanda, de quimbanda, que sí se maneja el tema espiritual y todo lo demás, pero en sí, cerrando el círculo exclusivamente a babalawos y oluwos, ellos, o sea, ¿se tiene una visión externa, alejada de lo que es el espiritismo, ya que se concentra en la lectura de los mensajes de Orunmila, o también tienen un papel inclusivo en este tema, en el espiritismo? Lo que pasa es que el espiritismo viene del área del kardecismo, ¿no es cierto?, de Allan Kardec. Y lo que nosotros hablamos de espíritu es la parte de lo que viene de Ifá, que es ya la esencia en sí del espíritu en sí. No viene con una doctrina de la forma kardecista, viene desde otro enfoque, desde el espíritu de la naturaleza, claro, desde la acción nacional y la esencia del espíritu de la madre tierra. O sea, hay una diferencia de la forma de ver, de la forma de interpretar, de la forma de sentir y de la forma de accionar. Por ejemplo, si hablamos del espiritismo, estamos hablando, si hablamos del lado kardecista, hay incorporaciones o se pueden comunicar hasta con muertos de un día, 2 días, 7 días, pongamos. Dentro de la Umbanda, el mínimo tiene que tener una evolución de 400 años, porque esas son las líneas las reglas que impone dentro de la Umbanda la evolución de ese espíritu. Si no, no puede entrar dentro de las líneas. Hay líneas, hay formas que se toma esa evolución de ese espíritu. Le vuelvo a repetir, acá es un tema muy extenso, claro, y aparte de eso muy, muy detallado, porque a veces se entra en estados alterados de conciencia, pero a veces se entra en estado de delirio.
O sea, claro, hay una confusión en ciertas cosas. Por eso es que a veces se abren umbrales y pasa cualquier tipo de espíritu o cualquier tipo de esencia que puede ser nociva hasta para la humanidad, porque muchas veces cuando se abren umbrales, se abren puertas, no suele regresar para el otro lado. Claro, sí, se sí. queda. Ahora, y ahí es donde empiezan los problemas con las personas. Exacto, los dramas que genera esto. Le pregunto es, ya lo mencionó en cierta forma, ¿no es cierto? Pero específicamente, desde el punto de vista sacerdotal, ¿hay una relación entre la posesión y el estado emocional en el que se encuentra una persona? En realidad, el estado emocional tendríamos que verlo desde qué punto. Si es un estado emocional por una situación de problema o es un estado emocional espiritual donde la persona se abre a esa esencia tan maravillosa de la creación que va a sentir la presencia del accionar y va a sentir la fuerza de esa energía o de ese amor que llega a partir del espíritu. Un orí, espíritu mayor, ¿no? Sí. Un orí desviado o un orí desbalanceado podría ser la palabra. ¿Está más expuesto a algún tipo de ataque espiritual o energético, por así decirlo? Y mire, el orí, la traducción de orí, como sabemos, la gran mayoría quiere decir cabeza, pero en realidad la traducción verdadera es conciencia. Cuando hay una baja vibración de conciencia, o sea, vibraciones bajas de conciencia del orí, se produce lo que se llama dentro del orí el black holes o los famosos agujeros negros, donde filtra por ahí una según que se llama el Enini. El Enini va comiendo y carcomiendo todas esas energías para poder hacer e introducir los demás ayugunes, de la enfermedad, de la muerte, del odio, de todo lo que sea malo y negativo. Cuando uno no está bien de conciencia, no está bien, esa conciencia no está equilibrada, esa conciencia se ha consumido, o sea, ese orín no está bien nivelado como corresponde, sí que va a tener situaciones. Esas situaciones terminan directamente o en la muerte o en la enfermedad, se desencadenan hechos. Buenísimo. Entonces, no nos olvidemos que nosotros somos seres humanos. Claro. Ser por la parte espiritual y humano por la parte biológica. O sea, somos un ser biológico y espiritual unidos para cumplir una función en esta creación. Coexisten los dos, sí. Exactamente, si no, no se podría existir. Pregunto, entonces, si llega alguien, a un babalawo traen gente, le traen a alguien que está poseído o siendo atacado por un mal espíritu, que se entienda que es esos que lastiman, que hacen mal, que tienen un cierto rasgo en el rostro, como lo conocemos, voy a decir entre comillas, como lo vemos en las películas. Sabemos que no es así, pero llega alguien afectado de esa manera a un ile o a un ekbe. ¿Cómo se puede sanar a esa persona? ¿Se puede explicar más o menos a grandes rasgos cuáles son los pasos a seguir o qué herramienta usaría un babalawo? Estoy hablando solamente de la parte de Ifá, digamos. ¿Existe alguna herramienta como para decir, bueno, voy a ayudar a esta persona? Mire, la única herramienta que existe para saber qué hacer es el OPL o el Ki. Hay que llevar OPL o los Ikines para saber lo que está pasando con esa persona. Puede ser que viene en el espíritu a destruirlo, y ahí le va a salir, en el odio le va a hablar y le va a decir de dónde vienen, por qué vienen y a qué vienen, por qué vinieron, por qué llegaron a esa situación o por qué esa persona está pasando por esa situación. Por supuesto que sí. La única forma es esa. O sea, acá directamente nosotros sabemos que ya está todo escrito, y a través del OPL y a través del IKIN sabemos, a través de la conexión con la conexión con Urumila, o sea, del espíritu de la conexión con Urumila, vamos a poder interpretar y entender qué es lo que está pasando. Por supuesto que se la puede ayudar, sí. Para Ifá no hay nada imposible. No hay nada imposible, exactamente. Baba, y esto también puede tomarse como un tema tabú porque es algo que no se escucha mucho a menudo, o por ahí a quien uno pregunta dice, no, así no se hace. Pero
¿realmente existen babalawos o olugos que se transforman en ello, así en brujo? ¿Existe la demanda? ¿Existe el enviar malas energías, enviar espíritus a atacar? O como se suele decir, que usa mucho la gente de otras líneas, mandar a las Iyamí para atacar o para hacer algo. ¿Se puede manipular de esa manera esto? Mire, en Ifá es tabú hacer daño, acá no se puede hacer daño, no se puede hacer mal, o sea, no existe la demanda, eso no existe acá. Acá lo que existe es la ayuda. Sí existen las brujas, sí existen sacerdotes que son brujos, pero que son preparados o en ciertos lineamientos. Allá en África hay, por supuesto que sí, por supuesto que lo hay. Pero ya serían brujos. En Ifá no. Pero ya serían brujos. En Ifá nosotros como sacerdotes no podemos hacer, o sea, imagínense que nosotros tenemos que ser la esencia de Ifá, o sea, la esencia de Ifá es la esencia de los dulces, o sea, nosotros estamos bajo la mirada de Ifá constantemente, o sea, no existe eso. Quien hace esas cosas, está completamente errado y está cumpliendo y está rompiendo tabú. Después serán sus consecuencias de vida, tendrá que ver, pero no se permite eso, ni siquiera se puede cruzar por la cabeza de cada uno de nosotros. Digamos, no le digo que no lo puedan hacer, porque gente así como en los estudios dice, hay un odu que dice, no alcanzan a hacer 20 buenos por 200 malos. Claro, digamos que el comportamiento ideal sería que ninguno lo haga bajo los preceptos que manda el Milán. Por supuesto. Pero de que hay. Por supuesto, porque por supuesto que sí, no se puede hacer, pero eso no quita que en el mundo haya alguien que lo haga. Claro, sí. Porque también es parte de la diversidad. La maldad existe, lo malo existe, lo negativo existe. Exacto. La brujería existe y lo brujo existe. A diferentes niveles, no el famoso nivel, a veces como se conoce, que tú dices misión de brujería, hay que ver si es una brujería. Porque por lo general, en un 80%, todos los daños nos hacemos nosotros mismos. Porque somos los que maldecimos, lo que mandamos a hacer, lo que envidiamos, lo que nos ponemos mal, lo que vemos en el ojo ajeno, queremos vivir el destino del otro, lo maldecimos porque no tenemos mejor suerte nosotros, y cosas así, o sea, ese es lo peor de todo, o sea, eso es lo que hace que a veces no sea una maldición lo que tenemos, sino que nosotros mismos somos los que nos estamos maldiciendo. Un mal manejo de nuestra propia energía. El mal manejo de la propia energía produce todo esto. Exacto. Porque si nosotros decimos, si el orí está bien parado, bien preparado, no hay brujería que le llegue. Si el orí está fuerte como corresponde, si el orí cumple con los preceptos son el guapelé, el surú y todo lo que nos dice Ifá, no hay brujería que te alcance, no hay enfermedad que te alcance. Por supuesto que sí, la muerte va a llegar, pero en el momento que ya hemos firmado en nuestro destino, el momento de morir. O de transformarnos, o cambiar ese ciclo, como queramos decir. No antes ni por una acción externa. No, porque Olodumare exactamente nos dice que no podemos morir por derrame, nosotros por pérdida de sangre. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros no podemos morir por enfermedades, no podemos morir por accidentes, porque ya está escrito nuestro destino. Si eso se produce por una acción de algo, para eso existe la consulta, o sea, nosotros tenemos las herramientas para ver si ese viaje se puede hacer, si este negocio es bueno, si se puede hacer esto, si todo se consulta, para ver hasta dónde es conveniente para la persona y por ahí, en esa situación que puede ser algo tonta, puede acarrear también una pérdida de vida o una enfermedad. Claro. Baba, ¿qué consejo para cerrar y terminar nuestro programa, no hacerlo muy extenso y no quitarle más tiempo? ¿Qué consejo le daría a alguien que sienta que esté experimentando una situación paranormal o espiritual? Primero le daría los consejos que no todo lo que ve es como es. Y muchas veces estas situaciones paranormales se precipitan a razones de malas acciones o de situaciones mentales. O sea, por problemas de creer lo que se está pasando.
No le digo que no existe, pero le voy a decir que acuda a un sacerdote de cualquier religión que sea coherente dentro de su lineamiento, o sea, aquel que es cristiano, que vaya a un sacerdote cristiano, aquel que es conocido de alguien que conoce a alguien, que vaya a un sacerdote, a un chamán, a alguien que pueda entender. También le digo que puede haber confusiones, ¿no? Pero que primero que miren, porque muchas veces los problemas mentales son a raíz de situaciones, y esas situaciones generan algo mental. ¿Qué es mental? Sí. O sea, la raíz prácticamente siempre es mental, la raíz, la puerta que se abre. En un gran porcentaje, por supuesto que sí, en un gran porcentaje. Yo conozco casos bastantes de situaciones X, no voy a dar los nombres de las personas, pero situaciones X, que sí se tuvo que trabajar de una forma porque existen fuerzas que son totalmente negativas en el accionar del ser. Existen. Perfecto. Bueno, Baba, nada más que agradecerle por su tiempo y por esta información tan importante que compartió con nosotros. Esperarlo en algún próximo programa, mandarle un gran saludo y todos nuestros respetos. Y nos vemos en un próximo episodio de Revista Afro. Gracias, Baba. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, el tema de espíritu es mucho más amplio, así que cuando quieran los hablamos punto por punto. Queda para otro programa entonces. Gracias, Baba. Gracias.